Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este live que organizamos para platicar un poquito más de medicina del adolescente. Mi nombre es Tamara Gamboa, yo soy pediatra, especialista en medicina del adolescente por la Universidad de Toronto y actualmente directora de TAELI. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a este Facebook Live. Bienvenidos también a los que nos ven por Instagram y por YouTube. Estamos en las 3 redes. Yo soy la doctora Amalia Pastor Peralta, también soy pediatra, también especialista en medicina del adolescente. Fui jefe del servicio de medicina del adolescente del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y también me encargué de la clínica de responsabilidad social, el servicio de medicina del niño y de medicina del adolescente en Santa Catarina, del TEC Salud. Y ahora me dedico de lleno a TAELI. ¿Y por qué? Porque el propósito de TAELI es capacitar en temas de medicina del adolescente y por eso estamos aquí. Queremos que este Facebook Live, más allá de algunos temas específicos que la doctora Tamara y yo queremos tocar con ustedes, queremos que sea una conversación, que sea un espacio interactivo, que por favor nos dejen sus comentarios, que nos hagan sus preguntas y que así nosotros podamos aclarar sus dudas. Así que por favor, comuníquense con nosotros durante este live. Pero creo que, Tamara, empecemos un poquito explicando qué es la medicina del adolescente y por qué es diferente. Bueno, pues a mí me parece súper importante aclarar que aunque en nuestro país la subespecialidad como tal no existe, sí es verdad que hay muchísima gente que ha desarrollado experiencia al respecto y que pues hay como vasto conocimiento, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que la adolescencia es una etapa que socialmente ha ido ganando espacio como importancia, ¿no? Hace algunos años, el siglo pasado, la adolescencia no existía, pasabas de ser niño a ser adulto y entonces este grupo poblacional no era necesariamente visto desde la perspectiva de salud. Con el paso del tiempo se ha visto que es un periodo de transición y entonces pues medicina del adolescente se convierte en una necesidad que va creciendo y que pues sí tiene una forma bastante diferente de abordar al paciente porque justamente trata de ayudarle a el médico a aprender a acompañar en la transición de niño a adulto al individuo, porque sabemos que en la infancia los papás hacen todo por nosotros y estos 10 años de adolescencia ayudan al joven a irse empoderando y a ir aprendiendo cómo tomar mejores decisiones respecto a su salud. Sí, no, definitivamente. Yo diría, para que sepan también que la adolescencia como concepto, o sea, lo que entendemos nosotros por adolescencia ahora, la verdad es que es un constructo moderno relativamente. Y la medicina del adolescente también es un fenómeno nuevo. Se ve por primera vez en realidad eh, a mediados del siglo XX. Creo que es la primera sociedad de medicina del adolescente se da en los Estados Unidos en 1968 y los primeros programas de medicina del adolescente en México, por ejemplo, se describen en 1974. Y como bien dice Tamara, en los niños más pequeños, la consulta está enfocada en los padres, en explicarle a los padres qué tienen que hacer y más o menos en ir viendo que los niños cumplan las metas de desarrollo, sobre todo físico. Y obviamente en la edad adulta, la consulta está basada en la autonomía ya del adulto, que toma sus propias decisiones y generalmente nos preocupamos más por enfermedades o problemas puntuales. Pero en la adolescencia es definitivamente una etapa de atención transicional, o sea, los padres siguen siendo sumamente importantes y vamos a hablar de eso porque el rol de los padres es muy importante,
pero nos centramos en el adolescente. Yo creo que una de las cosas más importantes de la medicina del adolescente es que le damos espacio al adolescente para hablar. Y le enseñamos un poquito cómo tiene que ir expresando sus necesidades en salud. A mí me gustaría preguntar a la audiencia si es que han notado algún cambio en el tipo de pacientes que ven en la consulta, porque es verdad que los adolescentes rara vez se aparecían por nuestros consultorios, a lo mejor hace 10 o 15 años. Sin embargo, ha habido cambios sociales muy relevantes que han impactado de manera desafortunada su salud y que hacen que cada vez se presenten más. Pero no sé si alguno de los participantes en la sesión de hoy nos quisiera compartir como el cambio epidemiológico que ha notado en su consulta. Y bueno, mientras esperamos que nos contesten, yo obviamente sí te puedo decir experiencia propia y experiencia de colegas que definitivamente el número de pacientes que requieren de atención médica especializada va en la alza. Y es muy importante que estemos preparados para atenderlos. Y bueno, ese es el propósito de este live. Decía yo antes que era importante darles un espacio a los adolescentes. Y creo que otra cosa que nos distingue como especialidad es que nosotros en medicina del adolescente nos preocupamos mucho, sí por lo biológico, que es sumamente importante, pero de la mano nos preocupamos también por los aspectos psicológicos y por los aspectos sociales. Y eso hace que en la medicina del adolescente nosotros tengamos que hacer un abordaje integral. Y les puedo ir dando un ejemplo claro de esto. Llega un adolescente a la consulta por dolor de cabeza, lo que diríamos una cefalea. Si yo solo le pregunto por cuánto tiempo le ha dolido la cabeza, a dónde le duele, tal vez factores desencadenantes o factores atenuantes, y le receto un AINE, probablemente no haya llegado al meollo del asunto de esa cefalea, porque no estoy enterada de qué está pasando en su casa, qué está pasando en la escuela, si hace alguna actividad, si no está durmiendo bien, si no está comiendo bien, si está tomando o consumiendo alguna sustancia, si está teniendo algún problema con alguna relación sentimental, si se siente muy estresado, si se siente deprimido o si se siente inseguro de alguna manera. Y solo así realmente vamos a saber qué es la causa de esta cefalea o si la cefalea es un síntoma de algo más que está presentando o si además de esa cefalea hay otros problemas que tenemos que abordar. Y por último, hacer estas preguntas también nos permite hacer prevención. Así que este abordaje integral es sumamente interesante. Amalia, yo no sé si tú hayas recibido comentarios de este tipo, pero yo con frecuencia me encuentro a colegas que dicen no me gusta trabajar con adolescentes porque son bien complicados, porque la parte psicológica no le sé, porque muchas veces tratar con un adolescente implica una carga emocional considerable. Hablar de sus emociones nos pone en una condición vulnerable como médicos y quizá no estamos entrenados o acostumbrados a relacionarnos así con los pacientes. Pero bueno, ver adolescentes implica efectivamente atender las condiciones biológicas que presentan, pero también atender su psique y su desenvolvimiento social. A mí me encanta medicina del adolescente y a ti también, pero ¿qué podrías decir de cómo cambia tu práctica profesional y el sentido que le ves cuando trabajas con jóvenes? Para mí, bueno, estamos en esto, entonces ya saben que para mí trabajar con
adolescentes es sumamente gratificante. Son inteligentes, son creativos, ven el mundo de una manera muy interesante. Lo que pasa es que tenemos que aprender a hablar con ellos y a darles un espacio y a que entiendan que los estamos escuchando activamente y que realmente nos interesa por lo que está pasando. Y esto, como médicos, lo tenemos que definir casi desde el momento que entran en la consulta, que entienden que en nuestro consultorio hay un espacio seguro y que van a ser escuchados de una manera reflexiva, es lo que diría yo. Mira, comenta Aníbal Alexis que en la consulta ha visto que a veces van también como a controles o a seguimiento, prevención más allá de la morbilidad, que son más participativos y que los papás también están empezando a darse cuenta que este es un tema, ¿no? Y que hay que atender, por ejemplo, la salud mental. Muchas gracias, Aníbal, por tu comentario. La verdad es que efectivamente, como pediatras, sabemos que los papás nos llevan a los niños al consultorio el primer año sí de rutina, ¿no? Cada mes lo van llevando a revisión y después del primer año quizá empiezan a espaciar las consultas y después de las vacunas de los 4 años no les vuelves a ver ni el polvo, a menos que tengan algo de enfermedad y se pierde bastante lo que se debe hacer en medicina preventiva en toda la edad escolar y por supuesto pues también se perdía en la adolescencia. Y algo que estamos viendo ahora es que como está habiendo tanta carga de enfermedad en la adolescencia, hay papás que ya se empiezan a preocupar y entonces conforme empiezan a saber que existen especialistas en medicina del adolescente, dicen, por supuesto que sí, quiero llevar a mi paciente a consulta o a mi hijo a consulta, pues para que hable con alguien que sí sepa, ya sea de sexualidad, ya sea de sustancias. Muchas veces los llevan por temas, tienen dificultades, por ejemplo, para el control del celular, el tiempo que le dedican a las pantallas o las horas a las que se duermen o la falta de actividad física o los hábitos nutricionales que tienen los pacientes. Entonces, algo que es importantísimo mencionar es que la medicina del adolescente toca diferentes frentes. Y al tocar diferentes frentes, pues puede también convertirse en algo que puede ser abrumador para el médico, porque de pronto tienes una lista de cosas pendientes por atender que parece interminable. Tenemos siempre que recordar que trabajar con adolescentes implica acompañarlos a lo largo de los 10 años que dura la adolescencia y que entonces vamos haciendo como pequeños pasos, no nos queremos comer todo el pastel de un bocado, sino que vamos identificando cuáles son las áreas de oportunidad de este joven, vamos permitiéndole elegir cuáles son aquellas que identifica como las más problemáticas para que pueda estar motivado para empezar a trabajar en ellas y elegimos 2 o 3 y sobre esas vamos y conforme empieza a ver pasitos hacia adelante, desarrollar su autoestima, darse cuenta que sí puede cambiar sus hábitos, entonces en el seguimiento vamos incorporando algunos de los otros preocupaciones o motivos de consulta que habíamos identificado para acompañarlos de una manera pues completa, ¿no? No, lo que estás diciendo es muy importante porque uno de los fundamentos de la medicina del adolescente es formar vínculo. Tenemos que formar vínculo con el paciente porque los temas que tocamos no son temas fáciles, pero son temas que se tienen que tocar si queremos adultos sanos que tienen herramientas para vivir una vida productiva. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no vamos a obtener, ni es importante obtener toda la información en la primera consulta. Eso se va haciendo poco a poco y lo que dice Tamara es muy importante y es que vamos escogiendo poco a poco. Yo cuando les hablé del dolor de cabeza, les hice un recorrido muy rápido de una herramienta que utilizamos mucho en la consulta, una herramienta que se publicó por primera vez en 1988 en Contemporary Pediatrics, que es el famoso HEADS. Si hay médicos pediatras aquí, esa herramienta sí la deben de conocer. Se publicó primero en 1988 y después se hicieron revisiones en el 2004, en el 2014, conforme la vida de los adolescentes ha ido cambiando y han entrado otros factores como redes sociales sobre los cuales tenemos que preguntar. Pero estas herramientas son importantes porque le dan estructura a la consulta y nos ayudan como médicos a saber cuáles son las áreas que tenemos que tocar y cuáles son las áreas de mayor morbilidad y mortalidad en esta etapa
de la vida. Pero obviamente una consulta a veces no da para tocar todo, ni se debe tocar todo. Y por otra parte, pues los adolescentes no necesariamente tienen problemas en todas las áreas, y hay unas que se van a ver más rápido que otras. Pero yo te quería preguntar, ya que estoy tocando este tema de HEADS, que nos hablaras un poquito de el espacio que le damos a los adolescentes y cómo hacemos eso en la consulta, y después yo te voy a contar un poquito cómo lo hago yo. Bueno, pues algo que los pediatras me dijeron cuando recién regresé, los pediatras en Querétaro me dijeron, es estás loca si los papás te van a dar un espacio para que de primera vez te quedes a solas con sus chiquitines, hablando de temas como salud mental, sustancias, sexualidad. Y la verdad es que es todo lo contrario. O sea, nunca, una sola ocasión tuve a unos papás sumamente aprensivos en donde me dijeron que preferían que su paciente, bueno, su hija no se quedara en el consultorio a solas porque era una niña muy ansiosa, pero fuera de ahí, la verdad es que creo que los papás entienden perfectamente, recuerdan sus propias adolescencias. Entonces, al principio de la consulta les explicamos que la consulta del adolescente tiene dos partes, una en la que de manera inicial trabajamos con los papás, les explico que vamos a revisar antecedentes familiares y médicos que quizá el propio paciente desconoce o que no ha hecho consciente de, y que es importante que poco a poco vaya conociendo cuál es la carga genética que puede tener para tomar mejores decisiones respecto a su salud o los propios antecedentes que ha tenido. Y que después vamos a hacer una parte en donde les pedimos a los papás que salgan del consultorio, dejamos a los pacientes solos con nosotros y entonces esta parte de la entrevista pues es totalmente confidencial, es un espacio privado, seguro, en el que no hay juicios, en el que se pueden hacer todas las preguntas que se consideren al respecto y que tienen que saber que no vamos a hablar con sus papás del contenido de esta parte privada, a menos que haya alguna de las limitantes para la confidencialidad, que básicamente se resumen a que el paciente o algún par se encuentre en un riesgo de salud, ¿no? De la vida. Entonces, es importante saber esto porque hace que los papás sepan qué esperar, sepan que hay veces que entran y dicen, pero ya me salgo o no me salgo. No, no, a ver, al principio entre, queremos platicar con toda la familia, queremos entender cuál es el contexto, pero es verdad que también hay pacientes que llegan desde la primera consulta solos y dicen, yo quiero entrar solo porque yo tengo un tema muy particular que atender y se puede hacer sin ningún problema. Sí, totalmente. Yo creo que aquí lo importante es que cuando llega un paciente y sus padres o su madre o su padre, con quien sea que lo acompañe, o cuando llegan hasta solos, es muy importante explicar desde un principio qué es lo que va a pasar en la consulta. Yo tampoco he tenido padres que se han negado a darle un espacio a sus adolescentes para que platiquen conmigo a solas. Yo generalmente les digo que es por dos razones. Quiero hablar con ellos porque hay temas que son más sensibles, que tal vez prefieren ellos explorar a solas, porque todavía ni siquiera han podido, hablarlos como ellos quieren o explorarlos de una manera y necesitan hacerlo con una tercera persona para que después ya los puedan comentar como quieren con sus padres. Y esto es muy importante. Y aquí lo digo porque nosotros lo que queremos es formar vínculo con el paciente, pero también con los padres y que los padres entiendan eso. Nosotros queremos favorecer la comunicación entre padres e hijos. Y la otra razón que les doy es que pues son adolescentes que pronto serán adultos y que tienen que aprender a expresar sus necesidades en salud solos, porque pronto llegarán a la edad donde especialmente en algunas instancias públicas ya no van a poder entrar con los padres de familia y van a tener que poder decir qué es lo que está pasando y qué es lo que quieren. Entonces, cuando yo les explico esto a los padres, me dicen, perfecto, es más, muchas veces hasta por supuesto. y este es un espacio importante para poder hablar con los adolescentes y que se sientan escuchados y que uno, cuando ellos hablan de algo, uno les pueda hacer preguntas primero abiertas y después un poquito más específicas para que ellos vayan contestando y
vayan elaborando sus argumentos. Yo creo que es un excelente momento, Amalia, para preguntarle a la audiencia, por ejemplo, esto que estábamos viendo aquí en la cintilla, ¿no? ¿Qué problemática les preocupa más cuando atienden adolescentes? Porque sabemos que en la formación del pediatra son muy pocos los hospitales que tienen una rotación por medicina del adolescente. Los programas de residencia que sí lo tienen por muy cortito tiempo. Generalmente es una rotación de un mes, algunas veces es la rotación en la que hay vacaciones. Y parecería como que en la formación de los pediatras hay un montón de tiempo que nos forman en urgencias, hay un montón de tiempo que nos forman en onco, en gastro, en cardio, como en todas las especialidades, pero muy poquito en puericultura, muy poquito en crecimiento, muy poco de psicología en general para entender la infancia y lo importantísimo que es que el vínculo entre padres e hijos se dé de manera sana. Y bueno, de adolescencia una cositita. Entonces, de pronto, después del inicio de la era digital, 2015, llegan los teléfonos inteligentes y cambia totalmente el panorama de salud mental de los jóvenes en el mundo. Pues los pediatras estamos en general como con los ojos abiertos, ¿no? A ver cómo vamos a atender esta situación, o es del psiquiatra o nosotros en qué momento, qué podemos hacer para prevenir. Y algo que a mí me gusta mucho eh, comentar es que la visión de neurodesarrollo que tenemos como pediatras es muy diferente de la formación que puede tener un psiquiatra o un psiquiatra, porque nosotros entendemos a ese cerebro como un cerebro que está en desarrollo y que responde muy bien a los estímulos del exterior, sean estímulos que promueven el desarrollo o que generan hábitos no tan sanos. Entonces, el que los pediatras podamos conocer un poco más de esta nueva patología o de esta patología que está siendo cada vez más común entre los jóvenes, y no tanto de la enfermedad, sino de los factores que pueden ser preventivos y los que pueden ser de protección, como para poderlos utilizar como herramientas de asesoría a los papás, de cuándo, a qué edad le puedo empezar a dar un celular, qué tipo de contenido se permiten, no se permiten, cuándo pueden empezar a usar sustancias. Podemos hacer un montón de medicina del adolescente desde el lugar preventivo y hay muchos papás que están dispuestos a pagar por ello. Me gustaría saber, no sé, desde tu perspectiva, como ¿qué ves? ¿Qué problemas pueden ser que tengan los pediatras que atienden adolescentes? Bueno, definitivamente uno de los problemas más grandes es la falta de capacitación, porque como bien dices, en una residencia de pediatría muchas veces era la rotación con vacación o la rotación opcional, o sea que si era un tema, o sea, si uno le interesaba el tema, uno tenía que buscar a dónde formarse acerca del tema. Muchas veces no es parte de las clases y de la formación habitual. Entonces, eso sería lo primero. Y lo otro es como, creo que no sienten esa facilidad para hablar y para conectar con los adolescentes, a pesar de la gran problemática que existe y que nos avecina. Yo creo que aquí también quiero aprovechar, porque mencionaste el neurodesarrollo pediátrico y yo creo que es muy importante también hablar de, y ahorita contestamos la pregunta de Jacquelina, pero hablar de qué está pasando en el cerebro durante la adolescencia, porque esto es importante. Lo voy a hacer rápidamente, pero a grandes rasgos el cerebro se desarrolla de atrás para adelante y de abajo hacia arriba. Y lo último que se desarrolla es la corteza prefrontal, que es muy importante durante la adolescencia. Ahorita les voy a explicar por qué. Lo que queremos realmente, la meta, es un cerebro específico y eficiente. ¿Qué quiero decir con eso? Tienen que pasar dos grandes cosas. Hay una disminución del volumen de la materia gris, es la famosa poda sináptica que pasa en la adolescencia y que es básicamente que las conexiones redundantes o las conexiones que no se usan se pierden. Y lo otro que pasa es que aumenta la materia blanca y eso es que todas las conexiones
de lo que serían las fibras nerviosas de las neuronas se mielinizan. La mielina es una capa que cubre estas fibras para que la conducción de la información sea mucho más rápida. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro se hace más específico y se hace más eficiente. Y para que lo piensen de esta manera, a mí me gusta mucho, cuando uno ve el cerebro de un adolescente que está empezando su desarrollo, o sea, en una etapa temprana, es como un mapa lleno de callecitas tortuosas que no van directamente de un lugar a otro, que son chiquitas, que están llenas de curvas. Y cuando uno llega al final del desarrollo cerebral, o sea, ya en la etapa adulta, ya casi que a los 25 años, lo que uno ve es un cerebro con autopistas súper rápidas, donde el acceso a la información es muy rápido y donde las conexiones son fluidas de un lado a otro. Entonces uno puede absorber la información, conectarla con información relevante y utilizarla para una tarea que está pasando. Y como les dije, lo último que se desarrolla es la corteza prefrontal y aquí esto es lo que se está haciendo durante la adolescencia y aquí es donde se dan las funciones ejecutivas superiores, o sea, aprenden a priorizar, aprenden a regular emociones, aprenden a organizar y a planear, aprenden las relaciones causa y efecto, aprenden qué es la diferencia entre el bien y el mal. Y todo esto es lo que está pasando en la adolescencia. Y nosotros como médicos y como adultos significativos también en la vida de los adolescentes, los tenemos que ayudar en este proceso. Tenemos algunos comentarios más de la audiencia y creo que están los dos muy, muy enlazados. Jacqueline Aguillón preguntaba, bueno, nos preocupa que cuando llegan con los papás es difícil que se abran a la comunicación más profunda y temas de interés. Y luego María Dolores Alvarado nos pregunta, ¿cómo establecemos este vínculo? Algo que es súper importante cuando trabajamos con adolescentes es que tienen que darse cuenta que auténticamente nos importan, que de verdad estamos interesados en ellos, que estamos curiosos por conocerlos y que no tenemos una actitud de juicio sobre si bien o mal por las conductas que están haciendo. Cuando un adolescente siente que el tratante o el médico que le está recibiendo está queriendo como aleccionarlo o está queriendo ejercer como con una actitud más paternalista o más de yo sé cómo son las cosas, los chicos habitualmente se cierran y dejan de tener esta apertura a platicarte lo que están viviendo. Sin embargo, si tú desarrollas la escucha activa, haces, como bien decía Amalia, preguntas abiertas que permitan que sigan hablando y platicando de qué es lo que les está pasando. Hay preguntas que yo conozco como preguntas portal, que te llevan como cada vez que las haces a un nivel distinto de profundidad en la conversación con los pacientes. ¿Qué te significa eso? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Cómo te sientes con esta situación? ¿Has identificado algún patrón? Entonces, este tipo de preguntas en donde los adolescentes se dan cuenta que verdaderamente estamos interesados en lo que les está pasando, hace que ellos se vayan abriendo poco a poco como cebollitas y finalmente, de verdad que, o sea, son sumamente nobles y notan cuando una persona quiere ayudarlos y pueden vivir experiencias emocionales no tan fáciles en la consulta. Yo, la verdad es que una de las diferencias que he visto en mi consultorio desde que atiendo adolescentes es que ahora tengo como los psicólogos una caja de Kleenex, porque en pediatría no era algo necesariamente tan común, pero sí en las consultas de adolescentes, pues muchas veces los chicos atraviesan por emociones complejas que muchas veces no saben ni siquiera cómo se llaman y entonces es necesario sacar por ahí algún elemento visual que les pueda ayudar a identificar emociones desagradables y agradables y a partir de ahí seguir hablando. Siempre que un paciente experimenta un quiebre emocional, un llanto, soy súper respetuosa, le agradezco la confianza de abrirse a tener esas emociones conmigo. Soy empática al decir, siento que estés pasando por esto y me gustaría acompañarte para que puedas descubrir la lección que esta experiencia tiene para ti, porque hay algo que puedes aprender de aquí que te va a dar herramientas para tener una mejor vida en el adulto. Entonces, creo que es bien importante, uno,
que desde el principio los papás, y esto contestando a Jacquelina, desde el principio los papás y el paciente sepan qué esperar de la consulta y que va a haber un momento en el que van a tener que salir. 2, establecer este rapport con auténtica empatía por los jóvenes, auténtica curiosidad, no porque ellos vivan un mundo que nosotros a veces pudiera parecer que no entendemos, quiere decir que no estamos ahí para acompañarlos. Primero tenemos que entender qué es lo que les está pasando para entonces poder quizá dar una asesoría o una orientación. Muchas veces no es ni siquiera que les digas qué hacer, sino que les ayudes a pensar en el futuro. Y hay una pregunta que a mí me gusta mucho cuando hay pacientes que están incurriendo en conductas de riesgo y hacerles ver como el peor escenario posible. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si tú sigues con esta conducta por 5, por 10, por 15, por 20 años? ¿A dónde va tu vida? Y entonces generalmente levantan la cejita y un 20 cae y entonces empiezan a darse cuenta que hay un problema y la actitud cambia. No, definitivamente. Y también contestando a la pregunta de cómo se hace para formar este vínculo, tengo 2 tips. Muchas veces cuando uno empieza a hablar con los adolescentes a solas, una manera es empezando a hablar con ellos de sus fortalezas. En vez de entrar directamente a las preguntas, lo que podemos hacer es decirles, ¿qué es lo que más te gusta? Me encanta el fútbol. Sí, ¿por qué te gusta tanto? O ¿para qué eres bueno? Soy buenísimo en idiomas y el francés me encanta. Perfecto, hablemos un poquito de eso. Entonces, cuando uno enmarca la consulta en las fortalezas del paciente, es mucho más probable que se abran. Y bueno, otro tip es lo que llamamos la escucha reflexiva, y esto Tamara ya lo mencionó, pero es cuando un paciente nos platica de algo o nos cuenta una historia, vale mucho la pena devolvérsela, o sea, lo que estoy entendiendo es que te pasó esto y te pasó esto. ¿Estoy en lo correcto o fue alguna otra cosa? Y entonces ahí hacen el clic y les dice, realmente me están oyendo y quieren saber si lo que yo les dije está bien o está mal. Y entonces partimos de ahí para también dar consejería, pero consejería en forma de esto es lo que existe, esto es lo que pasa en el cerebro cuando fumas cannabis. Y entonces, al darle la información, la idea es que ellos tomen la decisión que no está bien hacer eso por lo que les has dicho, pero que la decisión sea de ellos. Uno no tiene que ser, así como uno no debe ser un padre autoritario, uno no debe ser un médico autoritario, debe ser un médico con autoridad, que es diferente, y por eso necesitamos la preparación en medicina del adolescente. Fíjense que hoy en la mañana platicaba con alguien que dijo algo que me pareció hermoso y dijo, es que la gente hoy o los jóvenes hoy están intentando, hacen todo por el bienestar. Y yo me quedé pensando y dije, pues sí, por el bienestar. Y entonces a continuación dijo, bueno, quizá tendríamos que enfocarnos no en el bienestar, sino en el bien ser. Y entonces, ¿de qué manera, pues verdaderamente empezamos a ser las personas que queremos ser o los chicos prefieren o quieren ser? Es bien importante, por ejemplo, reconocer que los jóvenes hoy tienen un montón de desinformación en las redes sociales, que va a haber mucha información que los atraiga a tener ciertas conductas de riesgo, tanto con abuso de sustancias como con pornografía, con apuestas, con trastornos de conducta alimentaria, y que entonces reciben por estos medios digitales una parte de la información que pareciera que las hace ver atractivas, convenientes. Mira, si tú empiezas a hacer esto, claro que se te reduce la ansiedad, claro que se te quita el estrés. El asunto es que este tipo de conductas o este tipo de desinformación que existe en las redes necesita tener un contrapeso, y eso es justamente lo que queremos hacer en Taeli, proporcionar información completa. Por supuesto que sabemos que las sustancias, muchas de ellas de manera inicial reducen la ansiedad en algunos meses, y conforme su consumo se va prolongando, se va perpetuando, lo que pasa es todo lo contrario, incrementa ansiedad,
y también aumenta la incidencia de otras patologías mentales de las que obviamente las redes sociales ya no hablan, ¿no? Entonces, es importante como compensar esta desinformación que existe en redes. Sabemos que, y justo ahorita nos lo están comentando aquí en el chat privado, ¿no? Hay palabras que no podemos utilizar en redes sociales porque somos penalizados por utilizarlas. Y es curioso porque pareciera como que no hay que hablar de estos temas, pero hay quien sí habla Pero de estos temas por debajo y entonces no le ponemos nombre a las situaciones de las que queremos hablar porque queremos prevenir y sin embargo quienes solamente sueltan desinformación tienen maneras de hacerlo, ¿no? Es súper interesante cómo, cómo ha cambiado el mundo y entonces ahora como personal de salud tenemos que cuidar la manera en cómo educamos y qué tipo de palabras usamos porque pueden no ser bienvenidas en las redes sociales. sí, no, definitivamente. Y este tema de las redes es muy importante en los adolescentes porque la mayoría de la información hoy en día la están obteniendo en las redes sociales. Y como bien sabemos, no hay filtros. En las redes se puede decir cualquier cosa. Entonces, aquí en Taeli nos preocupa muchísimo y nos ocupa que la información que nosotros proporcionamos sea información fidedigna. Es la información que hay basada en evidencia y eso es lo que vamos a proporcionar y es lo que se le vamos a proporcionar a los profesionales de salud que quieran capacitarse con nosotros y es como médicos que vemos adolescentes lo que les vamos a proporcionar a los padres y a los adolescentes mismos. Entonces esto es importantísimo. Es información filtrada, pero filtrada por especialistas y por expertos. Definitivamente. Iba a haber, y no solo es malo, también es importante decir que... Sí, bueno, que hay cosas buenas también. Por eso estamos pudiendo trabajar todo en Panamá y nosotros en México, por eso tenemos seguramente gente en la audiencia que no necesariamente está en la misma ciudad en la que estamos nosotros. A mí me gustaría preguntar desde dónde nos están viendo para tener una idea de más o menos en qué partes de la República pues hay personas interesadas en aprender sobre medicina del adolescente. Ya con las primeras 2 generaciones de diplomados que tenemos, sabemos que vamos desde Nayarit hasta Cancún, ¿no? Atravesamos por ahí, pero queremos llegar a más lugares porque sabemos, y esto es información que nos sacamos del INEGI del año pasado, sabemos que en los próximos 5 años, 1 de cada 4 mexicanos va a ser adolescente. Entonces, estamos seguros que va a haber una demanda de servicios de salud que necesitamos atender y que como pediatras, si no recibimos la formación para atenderlos, pero sabemos que ya empezamos a tener pacientes a lo largo de nuestra carrera, quienes llevamos ya 10, 15 años ejerciendo, pues tenemos pacientes a los que recibimos de bebitos y que ya ahorita se presentan como adolescentes y que tienen ciertas necesidades, pues justo invitarlos a que no dejen de ir al médico, a que sigan cuidando su salud y a que empiecen a hablar de estos temas que son tan importantes con sus pacientes, ¿no? Además pasa algo bien chistoso, al menos en Querétaro lo que a mí me pasó es que pues tenía mi consulta de pediatría y de pronto cuando vine ya con medicina del adolescente, pues está la carga de trabajo de adolescentes que va pues llenando la agenda y se convierte, mi consulta es básicamente adolescentes justo porque la necesidad es enorme. Mira, ya estoy viendo aquí. Ya ves sí, no, yo estoy feliz porque vi Ciudad de Guatemala, Panamá, y bueno, yo los saludo de Panamá, hoy les estoy hablando desde Panamá, así que bienvenidos todos y sé que es un poco más tarde, así que gracias. Desde Costa Rica, me encanta, vi Oaxaca, así que ya Taeli se está volviendo internacional, esto me encanta, esto es lo que queremos. Sí, en Taeli manejamos cifras muchas veces que son mexicanas, porque Taeli empieza y se basa en México, pero muchas de las cifras que manejamos son muy parecidas en nuestros países latinoamericanos, entonces la problemática es universal y
y eso lo cubrimos definitivamente en Taeli, porque vemos la problemática a nivel, Monterrey, bienvenida, vemos la problemática a nivel de consumo de sustancias, de obesidad, de trastornos de alimentación, de embarazo adolescente, de salud mental, y los números, la verdad es que son preocupantes. Y nosotros no solo tenemos que estar preparados, pero tenemos que hacer red, tenemos que unirnos con otros especialistas, tenemos que trabajar con el psicólogo y el psiquiatra y la nutrióloga, por decir, por nombrar algunos, porque somos muchos, pero todos con el mismo fin, y es dar esta atención, Querétaro, dar esta atención dirigida que necesitan los adolescentes. Y habíamos preguntado que cuáles eran las patologías que más les preocupaban, pero Tamara, vi que querías mencionar algo más. Bueno, ahora que hablaste de los equipos multidisciplinarios con los que hay que colaborar, a mí de manera personal me ha hecho muchísimo sentido trabajar con las escuelas de la comunidad en la que vivo y empezar a trabajar temas de escuelas para padres y temas de pláticas para los adolescentes, porque la realidad es que cuando atiendo a un paciente en consulta es uno por uno y les dedico a veces una hora, a veces media hora a cada uno de estos. Y el problema lo veo venir tan grande que pienso que trabajar con las escuelas es mucho más eficiente, porque entonces en una intervención de una hora puedes trabajar con un grupo de 40 hasta 80 alumnos. Es un impacto mucho mayor. Entonces, mi recomendación para los médicos que están asistiendo a esta reunión y que están interesados en aprender más de medicina del adolescente sería, si de verdad quieren aprender más y formarse, bueno, consideren la propuesta formativa que tenemos para ustedes, pero sobre todo viendo que hay otras formas de impactar la salud de los jóvenes. No solamente es en la consulta, no solamente es en urgencias o en hospitalización, sino que verdaderamente se puede hacer un montón de medicina preventiva. Mira, Arturo Neri, está desde Guadalajara. Y ya que lo mencionaste, Enrique, saludos, creo que es buen momento para hablar un poquito de la oferta educativa de Taeli. Que bueno, por eso estamos aquí. Veo que Tamara se detuvo un momentito, pero bueno, les empiezo a dar. Me gustaría preguntarles a la audiencia si es que han tomado alguna vez cursos de capacitación, si en los congresos de pediatría sienten que hay suficiente contenido referente a medicina del adolescente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en los últimos congresos de pediatría a los que he asistido hay un montón de conferencias, por ejemplo, alrededor de transgénero. Y me llama la atención que hay un montón de conferencias sobre lo que significa el movimiento LGBT y medicina de transgénero, pero no hay conferencias que hablen de la sexualidad, por así decirlo, normal, hablando de normatividad, o sea, hablando de la generalidad, la habitual, la que es la norma. Y me parece importante como dar espacios a tanto a unos como a otros, y que todos estos temas pudieran ser revisados de manera amplia en la oferta de congresos que tenemos los pediatras para actualizarnos. Entonces, no sé si nuestra audiencia nos pueda comentar si cerca han tenido algo de propuestas, o si han tomado cursos, o si les gustan las charlas. En el caso de Taeli, les comentábamos ya que empezamos con un diplomado, del cual llevamos ya 2 generaciones. Hemos visto que hay una respuesta considerable por parte hay mucha gente interesada en aprender sobre medicina del adolescente. Sin embargo, nos dimos cuenta que quizá por el ritmo de vida acelerado que tenemos, porque hay un montón de guardias que hacer y un montón de cosas que atender, de pronto pasa que no encontramos una oferta que se adapte. Y entonces lo que hemos buscado, ya estás de regreso. No sé, me sacó. Estamos ya platicando de cómo del diplomado buscamos hacer algo
más accesible y por qué decidimos como fragmentarlo un poco, porque también entendemos que cada médico tiene intereses en particular. Entonces, los contenidos completos del diplomado se fragmentaron en 5 cursos, que de manera inicial el requisito es hacer primero el curso de introducción a medicina del adolescente. Es un programa de 3 meses que tiene 33 sesiones académicas y que permite entender como de una manera bastante profunda el proceso de la adolescencia, lo que significa ser adolescente hoy, el contexto social, el contexto psicológico, y de esta manera ya poder partir ahora sí como a los otros temas que pueden ser de interés para la audiencia, y entonces separamos salud mental por un lado, conductas compulsivas y abuso de sustancias por otro, sexualidad por otro, y luego temas frecuentes de la consulta del adolescente. De manera que nuestros alumnos hoy pueden Y empezar salud su sexual y formación. reproductiva. Sí dije sexualidad, ¿Sí, ¿no? sí dijiste? Sustancias, Ah, sexualidad. perdón, sí dijiste, perdón. Y entonces lo que ofrecemos es que de manera inicial todos toman el primer curso que empieza en septiembre y luego en enero pueden empezar a tomar cualquiera de los otros 4. O sea, pueden empezar o por sustancias y conductas compulsivas o salud mental o por salud sexual y reproductiva. Y entonces ir tomando las capacitaciones conforme vayan sintiendo que necesitan o conforme vayan viendo que son de su interés. Y eso hace pues que la experiencia de aprendizaje sea muchísimo más grata, más útil de acuerdo a lo que están viendo, y también que les dé la facilidad como de irlo calendarizando con el ritmo o el tiempo que cada uno de ustedes tiene para aprender. Lo que nos queda claro es que los pediatras necesitan aprender sobre medicina del adolescente para responder a la bola de jóvenes que van a estar necesitados de servicios de salud en los próximos años. Sí, y bueno, y no solo los pediatras, yo creo que cualquier profesional de la salud que esté interactuando con adolescentes, médicos generales, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, están también bienvenidos, porque son, o sea, se van a topar con estos problemas. Y no sé si ya lo dijiste, me imagino que sí, pero este programa es sumamente accesible porque es virtual, es en línea, entonces lo pueden ir viendo como mejor les acomode. Sí sugerimos unos tiempos porque al final de cada módulo se van a reunir con nosotros. Nosotros vamos a estar ahí con ustedes para tocar los temas más importantes, para revisar dudas, para revisar algún caso clínico que como que cimente los conocimientos de ese módulo, pero sobre todo para formar comunidad, porque la idea también es que todas las personas que lleven nuestros cursos sean exalumnos de Taeli, y entonces podamos formar esa comunidad, y cuando se tenga alguna duda o cuando tenga algún paciente que dicen, híjole, ya no voy a estar en Querétaro, voy para Nayarit, ¿quién me puede atender a Nayarit? Ah, yo sé, la doctora tal o el doctor que nos apoyó, o me mudo a la ciudad de Guatemala, pues ya tengo a quién, o voy para Panamá o voy para Costa Rica, porque la idea es también que esto sea internacional. Nosotros ya a nuestros cursos les decimos que son internacionales, pero es porque tenemos profesores internacionales, tenemos profesores que son los máximos exponentes en sus campos, que han accedido a participar con nosotros y a dar su tiempo y a dar sus conocimientos. Entonces también les ofrecemos que van a formar parte de esa red internacional de especialistas en medicina del adolescente, y ojalá que tengamos graduados de Taeli también en otros países latinoamericanos. A mí me gustaría darle un tiempo y un espacio a la audiencia porque ya nos estamos acercando al cierre de este live. Si tienen preguntas que quisieran hacernos, estamos más que dispuestas a contestarlas en vivo.
si tienen alguna duda en particular con algún paciente, si tienen dudas sobre la oferta educativa que tenemos. El punto es que yo espero que hayamos podido compartirles de manera, pues un poco, no tan a profundidad, pero general, lo que es medicina del adolescente, porque es una necesidad, de qué manera le viene bien a los profesionales de la salud capacitarse en estos temas, porque al final yo creo que la salud de los jóvenes es responsabilidad de todos los Ujú. adultos. Su bienestar depende de los adultos todavía. Nos toca acompañarlos, nos toca estar con información real que pueda ayudarles a tomar mejores decisiones. Y mientras seamos más los que podemos acompañarlos, pues creo que pues será más fácil para ellos transitar. A mí me preocupa muchísimo pensar que, pues hoy la carga de enfermedad en los adultos de diabetes e hipertensión es muy grande. Sabemos que es un problema de salud, pero los diabéticos y los hipertensos trabajan todavía muchos años de su vida. Pero cuando Sí. pienso en qué pasa con un joven que desde la adolescencia empieza con problemas de ansiedad o de depresión o con un trastorno de conducta alimentaria, con obesidad, que es algo que estamos viendo muchísimo en el consultorio. ¿Qué va a ser de la vida de estas criaturas si dentro de 5 o 10 años sus enfermedades ya no les permiten ser productivos? ¿Qué va a pasar con nuestra sociedad si la generación o el grupo etario que se supone es el que realiza los cambios sociales, el que tiene el ímpetu, el que tiene las ganas, la innovación? ¿Qué pasa si las adolescencias empiezan a palidecer y a estar más adictos a sus teléfonos y a las sustancias y a tener como sus... La verdad es que me preocupa, o sea, honestamente me preocupa y me gustaría que quienes estamos hoy en esta reunión, pues dejemos de ser pasivos al respecto y que seamos parte de la solución más bien, dejemos de estar nomás mirando y nos convirtamos en agentes de cambio que puedan traer un mejor futuro para nuestros jóvenes y para nosotros también. Totalmente de acuerdo. Yo espero que con esta sesión hayamos también podido transmitir y contagiar la pasión que sentimos nosotros por este tema y por la medicina del adolescente y que realmente, como dijiste, pero realmente es un tema urgente, es un tema actual. La población crece, cada vez llegan más adolescentes al consultorio, cada vez la problemática de los adolescentes es más grande y tenemos que capacitarnos y tenemos que estar enterados y tenemos que darles espacios para que hablan y que podamos dar la consejería adecuada y que podemos prevenir y ojalá que sean adolescentes como adultos sanos y adultos productivos y adultos que aporten. Entonces, por esta razón estamos aquí con ustedes. Este en realidad es nuestro primer live. Esperamos que sea el primero de muchos. Esperamos que lo hayan disfrutado y los queremos dejar antes de que se acabe nuestra sesión con el link, el código QR, para que puedan obtener más información, para que puedan darnos sus comentarios, que podemos seguir contestando en nuestras redes sociales y en general para que sigamos en comunicación. Y la verdad es que les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Pregunta, una pregunta más. ¿Cómo motivar a los pediatras que han manifestado desinterés? Bueno, yo creo que se vale decir que no te gusta trabajar con adolescentes si tienes una dificultad emocional para conectar con ellos o si lo que te gusta más es hacer medicina solamente biológica. Creo que una manera para motivarlos es decirles, tienes una cartera de pacientes que ya no te visitan porque no fueron tus pacientes al inicio, hiciste mucha prevención. Es bien triste encontrarte a un paciente que viste desde chiquito y hoy se te presenta en urgencias con un intento suicida. Y cuando te tocan ver estos casos en donde a un niño al que le
dedicaste, invertiste, educaste a su familia para que lo vacunara y para que lo ablactara y lo neuroestimulara, y de pronto dejaste de dar lo que faltaba de la atención para prevenir temas de los que recurren en la adolescencia, creo que para mí es suficiente motivación. Si amas a la niñez y si quieres trabajar con niños, el compromiso es educarlos o acompañarlos hasta que queden formados como adultos. Eso dice el Nelson, ¿no? En el Nelson vienen ahí. Totalmente. Y yo creo que otro factor es también que se den chance, que probablemente es porque no se sienten capacitados, porque no tienen la información, porque no tienen las herramientas. Antes de decir que no, por todas las razones que ya dijo Tamara, también dense una oportunidad, capacítense, que estos pacientes regresen a la consulta, que ustedes completen su compromiso con la pediatría. La pediatría va de 0 a 19 años. Entonces, yo les pediría eso, que se den esa oportunidad, que se capaciten, ojalá con nosotros, y para que esos pacientes regresen a la consulta. En el perfil de Facebook pueden consultar, de pronto tenemos ahí algunos videos de los alumnos que han tomado el diplomado que les pueden compartir la experiencia que han tenido. La verdad es que es algo que nos ha gustado muchísimo a nosotras, como la experiencia de trabajar con ellos, el ver en nuestros alumnos esas ganas, esa chispa contagiada por hacer las cosas mejor para los jóvenes a los que atienden, es algo bien bonito. Aquí tenemos una duda y nos felicitan por la charla, muchísimas gracias, y que si tiene validez el programa del Consejo de Pediatría. Todos los cursos, de hecho, ahora tienen validez 1 por 1, porque los puntos que nos daba el consejo por todo el diplomado eran pocos, a pesar de todas las horas que se invertía en esto. Entonces, parte de lo que hicimos en esta reestructuración didáctica del diplomado es que cada uno de los cursos lleva su trámite de reconocimiento con el aval, siendo que nuestros profesores son todos de altísimo nivel, están todos con su certificación por parte del consejo vigente. Y por supuesto, pues los profesores internacionales que no se ajustan a este requerimiento del consejo, sí es bien importante saber que, como dijo Amalia, son gente de verdad top de tops en sus temas, y que el que hayamos hecho el trabajo de traducción y de ajuste como de estos materiales, pues justamente obedece a las ganas que tenemos de que nuestro México, en donde hay una brecha cultural importantísima de idioma, de acceso a la información científica, pues pueda beneficiarse de estas conferencias. Y también es importante decir que también tenemos el aval de CONAPEME y el aval de AMSA, la Asociación Médica Mexicana de Salud del Adolescente, y que los profesores internacionales, si bien no tienen aval del Consejo Mexicano, sí lo tienen de los consejos de sus países, o sea, están más que capacitados para trabajar en sus países de origen. Entonces, eso es importante mencionarlos. Pues vamos a despedirnos, les agradecemos mucho su interés, de verdad que espero que se queden con una curiosidad más, con ganas de aprender más. Nos vemos en el curso de introducción en septiembre. Pasen la voz. Hasta luego, gracias por acompañarnos.